Hola, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes, ya me hacía falta. Perdón por si lo notaron por mi desaparición, pero es que con el inicio de clases, con los dramas de la vida diaria, con la depresión, incluso me hice un tatuaje, no me había dado tiempo para hacer un video de calidad. Porque eso sí, cuando hago un video me gusta pues documentarme de diferentes libros y pues de un tema hablarlo desde diferentes perspectivas para pues dar una idea global. Y pues más en este video que era súper importante documentarme bien por lo polémico que es. Pero creo que hice bien mi tarea, ustedes ya me lo dirán. Pero antes de eso, quisiera agradecerles porque ya somos más de 1000 suscriptores en este canal. Neta, mil gracias a las personas que se toman unos minutos de su tiempo para ver mis videos, a la gente que interactúa con ellos, los que dan like, los que dan dislike, los que comentan, los que publican. Este tipo de interacciones me ayudan mucho para crecer en este canal. Pero pues bueno, solo quería darles gracias por ello y pues hablemos ya de lo que concierne a este video. Y bueno, antes de brincar a la información de este video, me parece muy importante aclarar que yo no busco ni criticar, ni juzgar, ni desmentir lo que concierne a la tradición de la Virgen de Guadalupe. Al contrario, yo me considero súper fan de la historia de las religiones y de la devoción mariana. Yo solo busco compartir un poquito de la historia de la Virgen de Guadalupe, ya que creo que no se habla mucho sobre la cuestión histórica de esta figura tan importante en México. Así que el día de hoy yo me voy a poner en los zapatos de un historiador, voy a ser neutral y yo no voy a hablar si sí o si no apareció la Virgen de Guadalupe, sino que voy a partir de la definición literal de aparecer. O sea, un momento no estaba y luego en otro momento apareció, existió. De igual manera, yo les pido que sean abiertos con lo que van a escuchar y pues aclaro también que siempre dejo mis referencias en la caja de descripción. Yo lo que les voy a contar el día de hoy es un resumen de las diferentes lecturas que he hecho. Iniciemos con el hecho de que ya existía una Virgen de Guadalupe antes de la nuestra. En efecto, la Virgen de Guadalupe es originaria de Extremadura, España. Toma el nombre de Virgen de Guadalupe de Extremadura, ya que, según una serie de relatos documentados en los siglos XIV y XV, esta Virgen aparece milagrosamente en la Sierra Oriental de Extremadura. Tal vez la apariencia de nuestra Virgen de Guadalupe mexicana con la española no concuerden mucho, pero en lo que sí hay similitudes es en la manera en que ellas aparecen milagrosamente. De igual manera, estas características se van a repetir en otras apariciones marianas en Latinoamérica, pero de eso hablaremos más adelante. Nuestra Virgen mexicana toma el nombre de Guadalupe de la española. ¿Pero qué significa Guadalupe? Pues dividamos las radicales de la palabra. El origen del nombre Guadalupe ha ocasionado muchas intrigas en los investigadores, y ellos han llegado a un acuerdo en que Guad es una radical árabe bastante generalizada en la toponimia peninsular para designar ríos y arroyos, mientras que el sufijo se ha interpretado de origen latino, lupum, que significa lobo. De esta manera se obtiene el río de los lobos. O también está la teoría de que se divide la palabra en Guad al-Upe, que significa río oculto o corriente encajonada. Guadalupe es el nombre que le designan a la Virgen que aparece milagrosamente en el cerro de Tepeyac. Es muy importante hablar sobre el lugar de su aparición, ya que de esta manera la Virgen se va a conectar con el pasado prehispánico mexicano. ¿Y cómo es esto? Pues para eso tenemos que hablar sobre Tonantzin o Coatlicue. Tonantzin, nuestra madre, era una divinidad mayor, madre de todos los dioses y de Huitzilopochtli. Ella tenía un santuario principal ubicado en el cerro de Tepeyac, a una legua al norte de la Ciudad de México, donde muchos peregrinos acudían a ella para adorarla. Tonantzin era la madre de los dioses, y el concepto de la maternidad era muy importante en el México prehispánico. Según Sahagún, quien recopiló muchos de los dichos y creencias de los antiguos nahuas, la madre era quien cría a sus hijos, quien continuamente cuida de ellos, quien vigila para que no les falte nada, es como esclava de todos los de su casa, sufre por la necesidad de cada uno y siempre está atenta en las cosas necesarias para el hogar. Después de la conquista española, los europeos querían eliminar todo rastro de creencia pagana para adoctrinar con la fe cristiana. Pero claro, esto fue muy difícil, por no decir imposible, ya que los europeos querían hacer tabula rasa con los indígenas. Los españoles querían destruir y quemar todos los ídolos y santuarios que habían en México. Esto se puede constatar en lo que se dice en el primer concilio de Lima, reunido en 1552. Que los españoles mandaron que todos los ídolos y adoratorios que hubiera en pueblos donde hay indios cristianos sean quemados y derrocados.
y si fuera lugar decente para ello, se edifique allí iglesia o a lo menos se ponga una cruz. Claramente el adoctrinamiento cristiano fue diferente para cada individuo. A los primeros que cristianizaron fueron a los nobles de las élites mexicanas. Y después, de manera más lenta y difícil, adoctrinaron a las masas. Con el paso del tiempo, hubo personas que en efecto dejaron las creencias pasadas para convertirse al cristianismo, mientras que había otras que fingían adorar al Dios cristiano cuando en realidad seguían adorando a los dioses mesoamericanos. Esto no pasó desapercibido, ya que algunos autores como Mendieta y Sagún se percataron de esto. Resulta natural que los nahuas asociaran a la Virgen de Guadalupe con su Tonantzin, ya que ambas eran madres vírgenes de dioses y humanos y ambas aparecieron en el mismo lugar. Ahora están viendo en sus pantallas los momentos exactos en los cuales Coatlicue concibe a Huitzilopochtli y María concibe a Jesús. Y es aquí muy importante leer las opiniones de Sagún respecto a la novedosa y reciente aparición de la Virgen de Guadalupe. Y ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomada ocasión de los predicadores que a la Madre de Dios la llaman Tonantzin, y es cosa que se debía remediar, porque el propio nombre de la Madre de Dios, Señora Nuestra, no es Tonantzin, sino Dios Inantzin. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría debajo la equivocación de este nombre Tonantzin, y los indios vienen de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin, como antiguamente. Esta cita me encanta y me parece incluso divertida, ya que demuestra que Sagún no se dejaba engañar por las mañas que hacían los indígenas, y él no sería el único en notar esto. Una cosa que destaca en esta cita es que Sagún no le parece que los indígenas consideren a la Virgen de Guadalupe como nuestra madre, sino que es la madre de Dios. Otra cosa que no le parecía a Sagún es que los indígenas hayan elevado tanto el papel de la Virgen de Guadalupe hasta tal punto que la consideraban como una diosa. Y es que en la religión católica solo existe un Dios y por debajo está pues la Virgen María. De manera muy rápida se va a popularizar entre los indios la Virgen de Guadalupe, a tal punto que en el año de 1552 se va a escribir en lengua náhuatl cómo se apareció esta Virgen de Guadalupe ante Juan Diego. Yo creo que todos los mexicanos sabemos de memoria los hechos de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero yo creo también que muy pocas personas saben que estos hechos se relatan en un texto en náhuatl poquitos años después de la conquista. Este poema se llama Nicalmopogua, que significa aquí se cuenta, y se le atribuye a Antonio Valeriano. Voy a dejar el texto en la caja de descripción, se lo recomiendo ya que contamos con la bellísima traducción de Miguel León Portilla. Besos en el cielo. Aunque el texto fue escrito en 1552 por Antonio Valeriano, fue publicado por primera vez en el año 1649 por Laso de la Vega. De Antonio Valeriano se sabe que fue un hombre muy sabio que sabía el español, el náhuatl y el latín de manera perfecta. También se sabe que curiosamente él fue un estudiante de Sagún, y es aquí muy irónico y divertido que Antonio Valeriano va a crear el texto que va a popularizar la imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual va a molestar a Sagún. El texto habla de las 4 apariciones de la Virgen de Guadalupe ante el indio Juan Diego. Se dice que la aparición de la Virgen de Guadalupe fue en el año de 1531. Juan Diego se encontraba tranquilamente caminando por el cerro de Tepeyac cuando, en medio de sonidos de las aves preciosas, escucha que alguien lo llama. Es así cuando Juan Diego persigue la voz y se encuentra con la Virgen de Guadalupe, la cual le habla en náhuatl. Ella se introduce como la Madre de Dios. Y es aquí muy interesante porque va a utilizar conceptos que se le designaban a Dios, pero en el pensamiento prehispánico, tales como el dador de la vida y el dueño de lo cerca y lo junto. La Virgen de Guadalupe y Juan Diego van a intercambiar diálogos súper bonitos y educados. La Virgen de Guadalupe se va a dirigir a Juan Diego como hijito mío, el más pequeño, o Juanito, y Juan Diego se va a dirigir a la Virgen de Guadalupe como mi señora, mi noble señora o mi muchachita. De esta manera podemos ver el abuso de los diminutivos en su diálogo. Y claramente este trato vuelve a la plática muy íntima, muy dulce, muy cariñosa. Y la Virgen de Guadalupe le va a pedir a Juan Diego que vaya con el obispo de México, Zumárraga, para que en el cerro de Tepeyac hagan su santuario. Juan Diego se sorprende hondamente, pues no se cree merecedor de hacer tal trabajo, pero obedece. Es así como Juan Diego acude con el obispo Zumárraga y le cuenta lo que acaba de presenciar. Pero este claramente no le cree y le pide que le muestre pruebas. De esta manera, Juan Diego de nuevo va al cerro de Tepeyac y se encuentra de nuevo con la Virgen de Guadalupe y le cuenta lo sucedido.
Lo que le va a decir la Virgen de Guadalupe a Juan Diego es que recoja las rosas de Castillas que estaban en el cerro de Tepeyac, cosa imposible ya que en ese momento y en el cerro solo se encontraban mezquites y nopales. De esta manera, Juan Diego, con su tilma, recoge las rosas y se las lleva a Zumárraga. La historia concluye cuando Juan Diego le muestra las rosas a Zumárraga. Esto de por sí es sorprendente, pero lo remata cuando al descender las rosas se ve la imagen plasmada de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Es así cuando Zumárraga por fin le crea a Juan Diego y no pierde el tiempo en crear el templo en el cerro de Tepeyac. Juan Diego brilla de manera excepcional en este relato, ya que, recordemos, él era un simple macehual, un indio cualquiera en la recién conquistada México Tenochtitlán, pero resulta ser el escogido de la mismísima Virgen de Guadalupe para ser su mensajero. Él rápidamente entiende a la Virgen de Guadalupe y la obedece, se cristianiza de manera inmediata. Y este era el claro ejemplo que debían tomar los indígenas en el México novohispano. Este relato popularizó a la Virgen de Guadalupe entre las masas, pero no fue hasta 1555 cuando el arzobispo Montúfar fundó la primera basílica de Guadalupe. Pero no fue hasta 1648 cuando Miguel Sánchez escribe su libro de la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuando la devoción de esta Virgen se extiende no solo en la población indígena, sino también en la criolla. Y la Virgen de Guadalupe se vuelve como un símbolo de orgullo mexicano. De esta manera, a Miguel Sánchez se le atribuye la invención de la tradición guadalupenista en México. Y otros eruditos y teólogos más van a hablar sobre la Virgen de Guadalupe, pero es aquí importante mencionar una cosa, y es que estos autores no siempre se van a poner de acuerdo, y uno de los temas más polémicos que ocasiona la Virgen de Guadalupe es sobre la creación milagrosa de la pintura del retrato que se puede ver en la tilma de Juan Diego. Para esto es importante regresarnos un poquito en el tiempo, cuando Montúfar hace un sermón recién fundada la primera Basílica de Guadalupe. El 5 de septiembre de 1556, el arzobispo de México, Alonso de Montúfar, hace un sermón sobre todos los milagros que ha hecho la Virgen de Guadalupe hasta ese entonces. Esto molestó a Francisco de Bustamante, quien pertenecía a la orden franciscana. 3 días después del sermón de Montúfar, Bustamante hace otro sermón criticando a las personas que inventaron y que difunden la devoción de la Virgen de Guadalupe, la cual él dice que no es milagrosa, y de hecho sugiere que se castigue con 100 o 200 azotes a las personas que crean en ella. Y otra cosa muy importante es que Bustamante desmiente la creación divina de la imagen de la Virgen de Guadalupe y se la atribuye a un indio pintor llamado Marcos. Y es que antes de 1648 no existe mención alguna en los documentos sobre la creación milagrosa del retrato de la Virgen de Guadalupe. Y en efecto fue hasta que Miguel Sánchez, en 1648, con la publicación de su libro Imagen de la Virgen de Guadalupe, es la primera persona que le atribuye el origen divino de este retrato. Ahora hablemos de la iconografía de la Virgen de Guadalupe. La obra se le considera como un autorretrato, considerando que la Virgen de Guadalupe fue la artista de su propia pintura. Y según la tradición medieval antigua, este tipo de pinturas se les consideran como arkeiopoietra, perdonen mi griego, que literalmente significa no hecha por la mano humana. Cuenta la leyenda que la pintura está tejida sobre las fibras de maguey de la tilma de Juan Diego, pero según un estudio de 1982, en realidad está tejida sobre cáñamo. Y este dato mismo arroja que la pintura es indudablemente hecha con manos humanas. Según el examen físico y las fotografías infrarrojas tomadas de las sombras en los dobleces de la bata de la Virgen, revelan lo que parecen ser las líneas delgadas de un esbozo o dibujo preliminar. El examen sustenta que la pintura fue firmada y fechada. Además, se detectaron 3 capas distintas de pinturas y halló que en la capa inferior ostentaba una fecha, 1556. Lo que es más, debajo de esa fecha había 2 iniciales inscritas en mayúsculas, M.A. Garza Valdés concluye, como ve, data de 1556 y la firma Marcos Aquino, el pintor de quien ya se decía que había pintado la Guadalupana. Repito, yo no estoy afirmando esto, solo estoy compartiendo la información que encontré en este capítulo de este libro. Ahora quiero hablar un poquito sobre los elementos que constituyen la iconografía de la Virgen de Guadalupe. Como dijimos al principio del video, la apariencia de la Virgen Guadalupe mexicana no se parece mucho a la de Extremadura, y en realidad se le asemeja un poquito más a la Virgen del Coro que también se encuentra en el santuario de Extremadura, pero aún así no son iguales. Las similitudes recaen en que ambas pertenecen a la misma tradición iconográfica. Si bien la imagen de la Virgen de Guadalupe se puede considerar como original por ser novohispana, en realidad toma muchas de las características de la iconografía europea, y en específico del modelo llamado Mulier Amicta Solé.
proveniente de Países Bajos y de Alemania. El modelo de la mujer rodeada del sol se encuentra en la tradición sacra desde la Edad Media, primero en Flandes y Alemania y después en todo el mundo católico. Se plasmó en dibujos, miniaturas y pinturas al óleo, tallas de madera y esculturas, y a partir del siglo XV se reprodujo masivamente en xilografías y grabados en metal. Los tres elementos principales que caracterizan el modelo de la mujer rodeada del sol son la luna creciente bajo sus pies, los rayos del sol en forma de mandorla que rodean el cuerpo y la corona de las 12 estrellas. Sobre la corona se sabe que en realidad la pintura original sí tenía una corona de 2 estrellas, pero en 1887 se la quitaron para darle una imagen más humilde a la Virgen de Guadalupe. La pintura que pertenece a este canon y que se le parece más a nuestra Virgen de Guadalupe mexicana es la de la Virgen en la Gloria de Berlín, que posiblemente fue la fuente de inspiración del pintor indígena Marcos. Sin embargo, como ustedes pueden ver, ambas pinturas son muy diferentes. Y esto es normal, ya que los pintores usaban una fuente de inspiración, pero la adaptaban a sus circunstancias. Se cree que el pintor de esta gran obra se llama Marcos Cípac de Aquino, que vivió entre 1517 y 1572. Se considera que fue uno de los pintores más importantes de la época novohispana, pero en realidad no se sabe si existió o no porque no se encuentra ese nombre completo en las fuentes confiables. Otros elementos de la iconografía son los siguientes. Por último, quiero hablar un poquito sobre el culto mariano en América. Nuestra Señora de Guadalupe no es sino una prolongación de la tradición puramente cristiana europea que fue traída por los evangelizadores a América. Hay que recordar que Hernán Cortés es originario de Extremadura, lugar de origen también de la Virgen de Guadalupe. Como dije al inicio del video, existe una serie de relatos que cuentan la aparición de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Cuando se leen esos textos, se pueden percatar algunas características similares a los hechos de la aparición de la Virgen de Guadalupe mexicana. Y a su vez, estas constantes se van a repetir en otras apariciones de vírgenes marías en Latinoamérica, como lo fue en Paraguay, en Ecuador y en Perú. A esto se le llamará constantes en las leyendas piadosas. Algunas características en común que tienen estas leyendas piadosas son una imagen santa escondida en una montaña o en un cerro, una aparición que es atestiguada por un pastor y que esta aparición sucede en unos momentos difíciles para los cristianos que justamente necesitan un acto milagroso. Y efectivamente, en el México colonial, tanto los indios como los criollos y los españoles necesitaban una manifestación divina para tranquilizarlos. Y es que todas estas castas estaban completamente diferenciadas y separadas y necesitaban algo que las uniera. Y es esto precisamente lo que hace la Virgen de Guadalupe. De esta manera, en el siglo XVI, la Virgen de Guadalupe se convirtió en un signo que diferenciaba el cristianismo indígena americano con el cristianismo español. La Virgen de Guadalupe representa un sincretismo entre la visión española y la visión mexicana. Los novohispanos estaban súper orgullosos de decir que la Virgen de Guadalupe había escogido precisamente México. En 1754, el Papa Benedicto XIV reconoció a la Virgen de Guadalupe como la patrona de México y en 1910 se consideró a la Virgen de Guadalupe como patrocinadora de toda América Latina. En 1990, Juan Diego fue beatificado por el Vaticano. En la actualidad, las dos basílicas guadalupanas representan el templo más grande dedicado a la devoción mariana en el mundo, pues hasta 20 millones de peregrinos acuden a ella al año. Muchas gracias por su tiempo y atención, y sin nada más que decir, me despido. Adiós.